Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de los pros y contras de la soltería. Cuando estamos solteros queremos vivir un amor y tener pasión, pero si vivimos en pareja extrañamos las ventajas de la soledad. Todos sabemos lo que significa estar soltero, no tener ninguna relación amorosa, al menos no una formal. Muchas personas disfrutan al máximo de la soltería por la libertad que entrega, mientras que otras harían casi cualquier cosa por conocer al amor de su vida. Dicho esto, lo que a veces olvidamos preguntarnos es cuáles son las ventajas y desventajas de estar soltero, y qué tan adecuado es estar o no en una relación considerando nuestras prioridades o situación actual. Por eso, hoy pondremos sobre la balanza los pros y contras de la soltería. Al final tendrás un panorama mucho más realista de lo que significa tener una pareja y podrás definir si esto es lo que realmente quieres en esta etapa de tu vida. Ventajas de estar soltero. Comencemos por los beneficios de no tener pareja. Estos son los más relevantes. Ahorrarás mucho dinero. Al no tener pareja, no tienes que preocuparte por pagar el doble cuando vayas al cine, a un restaurante o cuando quieras irte de viaje fuera de la ciudad. Es cierto que muchas parejas comparten gastos o se turnan para pagar, pero siempre habrá un momento en el que probablemente deberás tocar tu bolsillo más de la cuenta por el simple hecho de estar en una relación. No tienes que rendirle cuentas a nadie. Si sales con amigos un viernes por la noche y decides desaparecer hasta el domingo por la mañana, no hace falta que le expliques a tu pareja dónde estabas y con quién. Es por esto que las personas que disfrutan de los planes espontáneos o son aventureras muchas veces prefieren quedarse solteras. Tendrás más tiempo libre para hacer las cosas que disfrutas. Si quieres ir de tiendas o pasar todo el fin de semana jugando videojuegos, puedes hacerlo. En cambio, con una pareja es probable que debas sacrificar tus pasatiempos de vez en cuando para hacer lo que él o ella disfruta. Es parte de convivir con otra persona y demostrar interés. Para muchas personas, no tener pareja es un tema de salud emocional. Su autoestima mejora y la ansiedad disminuye, principalmente en lo que respecta a los celos y la seguridad corporal. Hay ocasiones en las que estar soltero o soltera por un tiempo es una cuestión de amor propio. Te tomas un tiempo para ti, para mejorar en aspectos que sabes que son puntos débiles y que tu próxima relación sea más equilibrada. Desventajas de estar soltero. Ser una persona solitaria también tiene sus contras. Veamos cuáles son. Es probable que te sientas desanimado en reuniones sociales. Esto se debe a que si te comparas con tus amigos con pareja, tal vez sientas que son más afortunados por tener a alguien con quien compartir metas y sueños. Para aquellos que no se sienten seguros con su imagen corporal, no tener pareja puede empeorar las cosas. Si este es tu caso, quizás pienses que no eres lo bastante atractiva físicamente o que nadie se fijará nunca en ti. Este tipo de pensamientos pueden afectar mucho tu autoestima con el tiempo. Por otra parte, aunque estar soltero implica un ahorro considerable, también estarás solo en momentos de crisis financiera. No tendrás el beneficio de una pareja dispuesta a apoyarte si te quedas sin empleo o pasas por un momento difícil. Solo puedes confiar en ti mismo, aunque claro, también tendrás a tus amigos y familia. Finalmente está la sensación general de soledad que muchos solteros experimentan a diario. Llegar a casa y encontrarla vacía o no tener con quién compartir los eventos del día puede hacer que añores estar en una relación. Con el tiempo, la soledad puede conducir a problemas de salud mental. Ojo, si piensas que la vida sin pareja no es la misma, que no puedes vivir sin pareja y que no eres feliz si no estás con alguien, cuidado, esto no es amor, es dependencia emocional. Ser autónomo desde el punto de vista emocional no es dejar de amar. Se trata de seguir gobernándose a uno mismo, de ser fiel a los propios principios y no entregar la dignidad personal a cambio de nada, ni siquiera en nombre del amor. Entonces, ¿qué es mejor, estar soltero o tener pareja? La verdad es que no hay una única respuesta. Cada persona tiene metas y prioridades distintas en la vida.
Hay momentos en los que estar soltero hace que estas metas sean más fáciles de cumplir, ya que no tienes que compartir el viaje con otra persona. Más adelante, cuando las circunstancias cambian, es posible que una relación sea un proyecto más viable. Pero de nuevo, todo depende de qué esperas conseguir en la vida. Muchos solteros estarán de acuerdo con que no hace falta tener pareja para sentirse acompañado o apoyado, ya que puedes encontrar el mismo placer en las relaciones con amigos o familiares. También hay quienes tienen historias amorosas esporádicas sin llegar a comprometerse nunca, lo cual es válido siempre que seas honesto con los demás. Al final del camino, la vida se trata de tomar decisiones que no traicionen tus principios, procurando no dañar a otras personas en el camino, pero sacando al mismo tiempo el mejor provecho de cada experiencia. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.